Bueno, hola a todos. Estamos aquí presentando nuestra experiencia, el diario de cursada como estrategia metacognitiva en la formación docente de nivel inicial. Somos Paola Allende, Janina Abdelajá y Mercedes Tapia, el equipo docente encargado de la asignatura Educación Infantil e Informática, que se dicta para los estudiantes del profesorado y la licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas. En esta asignatura, nuestros propósitos como equipo es poder integrar la informática educativa en la búsqueda y producción de recursos educativos abiertos, eh, los conceptos principales sobre licenciamiento y derecho de autor, eh, proponerles a los estudiantes que puedan trabajar sobre esos contenidos en su búsqueda de información y en la producción de sus propios recursos. Promover en este caso las prácticas educativas abiertas y trabajar en colaboración con otras personas que están en esta misma corriente. Avanzamos. Bueno, yo soy Mercedes Tapia y les voy a contar un poquito sobre una herramienta en particular pedagógica que incorporamos este año junto con otras herramientas y con otras decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Eh, Esto implica que hemos ido desarrollando un proceso como equipo de reflexión sobre nuestras propias prácticas buscando mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. En este sentido, yo les voy a presentar el diario de cursada, que fue una herramienta que decidimos incorporar, eh, tomándolo de diferentes autores que lo plantean como bitácora o como camino de registros de las propias prácticas de parte del docente, pero también se pueden utilizar para registrar las prácticas de los estudiantes. Y es en este sentido que nosotros lo incorporamos. Veíamos con el paso del tiempo que a las estudiantes les costaba un poco integrar las prácticas que desarrollábamos vinculadas al uso de herramientas digitales para el nivel inicial con los aspectos conceptuales más amplios y que permiten la reflexión sobre el uso de estas herramientas. Entonces, esta disociación nos hacía preguntarnos de qué manera presentarles las actividades para que pudieran hacer una integración más profunda, más significativa y que realmente encontraran sentido a estos saberes. Es así que decidimos generar unas intenciones o unos propósitos desde la cátedra. Estos propósitos pedagógicos o de enseñanza implicaban estimular procesos metacognitivos, es decir, de reflexión sobre el propio hacer y sobre las reflexiones más conceptuales, vinculándolas no solamente al hacer y al estudiar, sino tratando de unir o de conectar estos dos aspectos. ¿De qué forma? Eh, bueno, implementando este diario en formato digital y generándoles preguntas sobre el por qué usar estas herramientas, para qué y en qué situaciones, para qué niños en particular y con qué contenidos de nivel inicial usarlos. De este aspecto y de la integración de cómo se hizo, enseguida la profesora Janina Abdelahad les va a explicar un poquito más. Y por último, lo que nos iba a permitir, digamos, fue un propósito, pero nos iba a permitir ver la evolución de nuestros estudiantes desde el inicio de la materia, es decir, cuando comienzan a encontrarse con todas estas herramientas que son variadas y son no solamente en sus características técnicas, sino en sus aplicaciones, cómo ir, digamos, viendo la evolución de la incorporación y hasta la reflexión de los usos pedagógicos de las mismas. Ahora le doy la palabra a la profesora Janina, que les va a explicar un poquito la evolución
o cómo, desde dónde partimos hasta dónde llegamos con el uso de esta herramienta. Bueno, como les contaba Mercedes, nosotros hicimos todo un camino, digamos, para este proceso de metacognición que queríamos que las estudiantes tuvieran eh, al finalizar cada uno de los trabajos prácticos realizados. Entonces, este camino consistió primero en ir brindándole diferentes actividades o mejor dicho, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y viendo cómo esas se podían relacionar o cómo las podíamos llevar a cabo en el aula. Luego hicimos una reflexión. Esa reflexión estaba enfocada en algunas preguntas disparadoras que nosotros les dejábamos, que las hiciera pensar, reflexionar acerca no solamente de su uso, o sea, no solamente el aprender de esa herramienta, sino a reflexionar cómo lo puedo llevar al aula o si se puede llevar o no en diferentes situaciones o secuencias didácticas que las alumnas pueden llegar a proponer. El repensar el tema de cuáles son las ventajas y desventajas, o ellas con qué obstáculos se encontraron, o qué fue lo que les asombró del trabajo específico de ese trabajo práctico, ¿no? En función a esta reflexión que ellos hicieron, les solicitamos que lo documentaran. Y como les contaba Mercedes, que lo documentaran en dónde, bueno, en un diario de cursada. Nosotros trabajamos en un aula virtual, entonces en este caso fue un diario digital. Entonces las estudiantes que hicieron, documentaron todas sus reflexiones, todo lo que fueron aprendiendo a lo largo de ese trabajo práctico, eh, y luego, o la finalidad, digamos, que tenía esto es un proceso de metacognición, como decía Mercedes al comienzo. Por ahí faltaba este enlace de aprender las herramientas, pero ahora iba un poco más allá. Este año queríamos hacer algo más y ese más es el repensar, el por qué utilizarla, el analizar. Eh, bueno, la verdad que dio muy, muy buenos resultados. Esta participación en el diario de cursada en realidad se hacía trabajo práctico tras trabajo práctico. O sea, que cada una de nuestros trabajos prácticos duran una semana y entonces cada una de las semanas tenían una actividad metacognitiva, digamos, y la reflejaban en el diario de cursada. Algunas de las participaciones son las que nosotros les estamos mostrando acá, la verdad que son un montón y fueron muy ricas, nos sorprendió gratamente. Y por ejemplo, cuando en la materia se habló y se trabajó sobre lo que era el pensamiento computacional y por qué la importancia de incorporarla en el aula, más allá de que los lineamientos nacionales y provinciales nos lo piden, bueno, el por qué. Entonces, bueno, por ejemplo, les compartimos una de las reflexiones de una de las estudiantes que nos decía: con el pensamiento computacional aprendí que no solo es enfatizar en un programa, sino que también se puede aplicar en la vida cotidiana, permitiendo desarrollar distintas habilidades para resolver problemas complejos. Nosotros, la verdad que esta experiencia, como les decía recién, fue muy grata. Eh, la verdad que fue más de lo que nosotros esperábamos, y nos parecía muy, muy interesante y muy importante llegar a esta reflexión, ¿no? A esta autorreflexión. Así que bueno, la idea es continuarlo, eh, porque los resultados, la verdad, que son muy interesantes. Bueno, como conclusión en nuestra experiencia que publicamos acá en el WebEA,
podemos decir entonces que hemos ido avanzando en cada uno de estos pasos que mostraba recién Janina, que las respuestas de los estudiantes y sus reflexiones han permitido que se problematice el uso de cada herramienta, sobre todo desde el punto de vista de la práctica, ¿no? De que no plantear un recurso informático en el aula porque sí, sino que con un motivo, con un objetivo concreto de aprendizaje para los estudiantes, en definitiva. Y que ellos han podido en sus reflexiones evaluar el uso de esos recursos, han podido detectar en qué momentos a lo mejor un recurso no es óptimo ni viable para ciertos contenidos de nivel inicial, han tomado conciencia del proceso de aprendizaje que han ido logrando desde el inicio de la cursada en esta materia, eh, pudieron escribirlo, en la mayoría de los casos, que fue también un objetivo del diario de cursada, es que lo pudieran escribir con sus palabras, entonces eso es lo que nosotros también notamos al leer sus respuestas, que han sido respuestas cortas, pero concretas y con sus palabras de cuáles fueron sus apreciaciones después de realizar alguna actividad práctica con algún recurso tecnológico, ¿no? Y sobre todo remarcando lo positivo y lo negativo de usar ciertos recursos. Todo esto nos ha permitido tener esta documentación y evidenciar estos avances que se ha producido en cada una de ellas, y también nos permite hacer una mirada autoevaluativa nosotros como equipo, en donde podemos detectar en sus propias palabras, con sus propias palabras, en dónde es que tenemos que poner mayor hincapié, en qué recursos son más necesarios para presentar en un aula de nivel inicial, qué otros recursos vale la pena debatir, utilizar, probar y debatir por qué sí o por qué no poder incorporarlos en el nivel inicial. Entonces, esta evidencia y esta documentación que nos ha quedado en el diario de cursada es muy positiva para nosotros como equipo al encarar en este año, en el segundo cuatrimestre, de nuevo la nueva cursada y cómo vamos a plantear todos los contenidos y las actividades prácticas que vamos a realizar con ellas. Y por supuesto, volver a poner en práctica este diario de cursada que tan buenos resultados nos tuvo en esta primera puesta en común con ellas. Así que bueno, esta es nuestra conclusión de nuestra experiencia. Esperamos que nos lean y nos escuchen en nuestra presentación. Estamos atentas a todas las preguntas que nos quieran hacer en el foro del WebEra. Muchas gracias. Hasta luego.